En breves minutos estamos dando inicio a la telecapacitación programada para el día de hoy, a horas 4 p.m., 4:30 p.m. Muy buenas tardes con todos los presentes. Los saludamos desde la Red de Salud Abancay, Dirección Regional de Salud Apurímac, del Ministerio de Salud, e invitamos a participar de la telecapacitación programada para hoy viernes 30 de diciembre del 2022, a horas 4:30 de la tarde. El tema: ficha familiar en contexto de paquete integral de la familia, a cargo de la doctora Verónica Palomino Najarro, médico especialista en medicina familiar y comunitaria, miembro de la Sociedad Peruana de Medicina Familiar y Comunitaria, docente invitada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, invitada por la Red de Salud Abancay, Dirección Regional de Salud Apurímac, del Ministerio de Salud. Muy buenas tardes, doctora Verónica. Buenas tardes con cada uno de ustedes. Voy a pasar a presentar el tema que hemos programado para hoy. ¿Me comentan, por favor, si se puede visualizar? Y doctora, pero si lo pudiese poner en modo presentación, por favor. Sí, genial. Bien, empezamos. Comience, doctora, por favor. Bien, buenas tardes con cada uno de los participantes. El tema asignado para el día de hoy es ficha familiar en el contexto del paquete de atención integral de la familia. Como bien ya dijo el doctor Eric, mi nombre es Verónica Palomino Najarro. Soy médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Lo primero que yo quería pedirle a cada uno de nosotros, ¿no? Porque todos somos parte del equipo multidisciplinario de salud, de nuestros establecimientos de salud,
que nosotros como personas somos parte de una familia. Tenemos una familia que nos acompaña en casa, en nuestro día a día. En algunos casos tenemos familias que pueden tener a sus integrantes un poco separados por motivos de trabajo, por motivos de estudio, ¿no? Pero esas son parte de las características que tenemos. Entonces yo quisiera, por favor, que nos tomemos unos segundos, ¿no? El día de hoy para poder meternos en el tema y comprender la importancia que tiene el abordaje de la familia en cómo es nuestra familia, cuántos integrantes tiene, todos viven en la misma casa o de repente tengo algún hijo o alguna hija, algún hermano, mi esposo, mi esposa está, no vive en la misma casa conmigo porque trabaja en otro lado, ¿no? O porque de repente soy separado, separada, tengo un nuevo compromiso, estoy viviendo, tengo más hijos, ¿no? O de repente mi nueva pareja también tiene hijos. Eh, Otra de las preguntas es cuáles son las características de mi familia. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta para poder reconocer que también somos personas, ¿no? Bien, una vez que ya nosotros hemos identificado nuestra familia, cuántos integrantes tiene, si todos viven en la misma casa y cuáles son las características de mi familia, debemos entender que nuestra familia es un sistema, ¿no? Es un sistema que tiene una interacción dinámica, una interacción que cambia, en el cual cada uno de sus integrantes tiene un rol, ¿no? Pero lo particular es de que no solo tenemos un rol. Por ejemplo, yo le pregunto a María, que está conectado con nosotros, ella es enfermera, ¿no? Pero también es mamá, tiene un rol como profesional, tiene un rol como mamá de 2 hijos y también tiene a su esposo y tiene un rol como esposa, pero además también es hija y en la casa vive con sus padres, ¿no? Porque ella es la menor de la familia y pues probablemente fue la que se fue quedando en la casa y ahora por cuestión de territorio, por cuestión de disposición laboral, ella vive con sus padres, entonces también es hija. Entonces María cumple diversos roles e interactúa de diversas formas con su familia y tiene diversas reglas. El conjunto de estas partes coordinadas interactúan para alcanzar un objetivo como familia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿No? Que la familia es un conjunto de personas que no son estáticas y que no son personas aisladas, sino que se interrelacionan a diario y se interrelacionan de diversas maneras. Las reglas que tiene María con sus hijos no son las mismas reglas que tiene con su esposo, ni son las mismas reglas que tiene con sus padres, ni son las mismas reglas que se tiene ella como profesional frente a su espacio laboral. Entonces, todos esos roles que cumple María dentro del sistema familia, los cumplimos cada uno de nosotros y los cumplen cada uno de nuestros pacientes al ser parte de sus familias. La familia es un sistema social abierto, está en constante interacción con personas, con la naturaleza, con el entorno. Por lo tanto, dice sus características, es que la familia es una unidad fundamental y está representado por la comunidad, que es el conjunto de familias. Estas familias se juntan en una comunidad e interactúan formando subsistemas con factores, con diferentes tipos de factores. Entonces, lo que necesito que se lleven ustedes el día de hoy con esa explicación es de que ustedes no son unas islas. Primero que ustedes y nosotros somos personas. Estas personas son profesionales de la salud, somos profesionales de la salud, somos integrantes de un equipo multidisciplinario y que no podríamos ser capaces de brindar una atención a la familia si no nos reconocemos como parte de una familia. Y si es que no reconocemos que nuestra familia funciona de una manera muy dinámica, con diferentes reglas, con diferentes momentos, hay crisis. Las familias que recién se conforman, los novios que recién se casan, que recién están embarazados y van a tener su primer bebé, no tienen las mismas necesidades que un par de esposos que ya tienen uno de sus últimos hijos que sale de la casa para irse a estudiar o para irse a trabajar a otro lado y se quedan ellos dos solos.
no son las mismas necesidades. Por lo tanto, al igual que las personas a lo largo de la vida, tenemos necesidades individuales, la familia como sistema también tiene necesidades de salud. Y esas son las necesidades que nosotros pretendemos abordar. Y para ello echamos mano de algunas herramientas. Si seguimos avanzando, no, a ver, perdón, no sé qué hice. A ver, algo hice. Y ahora sí. Dentro de la dinámica y de las funciones que tenemos nosotros como personas dentro de la familia, existen funciones básicas de la familia. Una de ellas es la comunicación, que está dada por el lenguaje verbal y no verbal. Las señas también son una forma de lenguaje si estamos muy cansados, y tenemos sueño y de repente no queremos conversar mucho, ¿no? Pues simplemente de lo conversadores que somos, nos apagamos un poco y nos quedamos con el sí, no, ya, o de repente movemos solo el brazo, la ceja o la cabeza. Eso ya es una comunicación, ¿no? Las funciones de afectividad, cariño y amor entre los miembros, las funciones de apoyo, que pueden ser de diversas formas, las funciones de adaptabilidad, que es la capacidad y la resiliencia que tenemos entre nosotros como familia para adaptarnos a los cambios, a los estímulos, a las transiciones y las crisis que se dan en cada cambio de ciclo vital, ya los acontecimientos vitales estresantes o un familiar enfermo, mueve a toda la familia. El fallecimiento de un familiar mueve a toda la familia. Una infidelidad mueve a toda la familia. Entonces, estas funciones básicas de la familia son necesarias en todas las familias. La autonomía, que es el grado de independencia de los miembros que permite su crecimiento y su maduración. María, como enfermera, es profesional. Pablo, como técnico en enfermería, tiene unas funciones que cumplir como profesional. Entonces, ese tipo de autonomía y por ello no deja de ser parte de una familia, ¿no? Entonces, la familia de Pedro, de María, de Juan, ¿no? Se adaptan digamos, al comportamiento y a los roles que cumple cada uno de sus integrantes. Y obviamente hay reglas y normas. Yo les mencionaba de que María como enfermera, María como mamá, María como esposa, María como hija, y me faltó María como hermana, ¿no? Y tienen sus reglas y sus normas. Entre ellos, entre sus integrantes, ¿no? Al tener roles, tienen reglas y tienen normas de comportamiento. Bien, entonces con este pequeño preámbulo de que nosotros tengamos que remirar a nuestras familias, ¿no? Veamos entonces cómo la familia se inserta o cómo se convierte, ¿no? En un elemento principal del abordaje en salud, ¿no? Actualmente nosotros estamos trabajando con nuevas terminologías debido a los modelos que se vienen, y yo les estoy dando algunas pistas, ¿no? Quisiera que por favor a través del chat, y con eso le pediría por favor a Eric que me ayude un poquito, a través del chat me puedan responder en una línea qué cosa es el MCI y en otra línea qué cosa es la RIS, sin copiarse y sin plagiar, porque algunos probablemente lo saben. Y es más, el primero tiene un nombre mucho más largo, pero el nombre resumido es MCI. Y el segundo, sí, pues sus abreviaturas es Luis, ¿no? Entonces vamos a dar unos segundos para que ustedes puedan escribir en el chat qué cosa es el MCI y qué cosa es la RIS. A ver, por favor, los que están desde el celular, es bien facilito, es una sola línea lo que tienen que escribir. Tenemos más de 90 conectados. No sé si Eric me ayudas con el chat para poderlo ver. Nadie sabe lo que es el MSI y lo que es la RIS. A ver, por acá tenemos una respuesta. Brinda cuidados integrales a la persona. Ay, ya, pero eso es lo que da el MSI. ¿Pero qué cosa es el MSI? Ahí está. Edith nos dice modelo de cuidado integral por curso de vida. Y las RIS son las redes integradas de salud. RIS, redes integradas de salud. Bien, ahí están contestando. El modelo de cuidado integral, sí. A ver, un par de respuestas más. A ver si alguno da con el nombre largo de lo que es el MCI.
Bien, bien, efectivamente, la versión corta de nuestro nuevo modelo de salud, que misión carismática integral. No, Rosa, eso no es misión, no es MCI. El MCI es el modelo de cuidado integral de salud, efectivamente, ¿no? Para la familia, para la persona, familia y comunidad. Muy bien, ese es el nombre completo del modelo, ¿no? Modelo de cuidado integral, y las redes son las redes integradas de salud. Efectivamente, esto era un poco para contextualizarnos, ¿no? Cuáles son los términos que nosotros estamos manejando ahora en el sector. Y además, que parte de estos modelos, que uno es un modelo de atención y el otro es un modelo de organización de los servicios, tienen, ¿no?, a la familia como sujeto de acción, ¿no? El MCI es parte, la familia, la atención de la familia es parte del MCI, pero también es parte de la organización de los servicios de salud, de la organización de la atención de salud en las RIS, ¿no? Bueno, el modelo de cuidado integral, ustedes ya lo conocen, está aprobado a través de un documento técnico desde el 2020, y también tenemos el manual de implementación del MCI que te dice el paso a paso de cómo implementar el MCI, ¿no? Y esto está desde el año 2021. Respecto a esto, como eje central, es el cuidado de la persona, el cuidado de la familia y el cuidado de la comunidad. Entonces, la atención de la familia se da dentro de la atención del MCI. Luego tenemos, ¿no? Luego tenemos a cómo esto se inserta en la RIS. La RIS, como les menciono, es un sistema de organización. Efectivamente, son redes integradas de salud, que también tienen como centro de atención a la persona, familia y comunidad, ¿no? Entonces, es decir, mi territorio se organiza en una red integrada de salud. Esta red integrada de salud está compuesta por un conjunto de establecimientos de salud, y dentro de los establecimientos de salud tenemos equipos multidisciplinarios de salud que están integrados por profesionales, por personal de la salud, que tienen que entregar un servicio de salud. ¿Y a quién entregan ese servicio de salud? A la persona, a la familia y a la comunidad. Por eso, así como nosotros somos capaces de identificar las necesidades de la persona, del recién nacido, del niño, del adolescente, del joven, del adulto y del adulto mayor, también debemos ser capaces de identificar las necesidades de la familia. ¿Por qué? Porque cada familia es diferente. De los 100 conectados que tenemos ahorita, estoy totalmente segura que cada familia es diferente. No solamente porque lo integran diferentes personas, sino porque sus roles, sus comportamientos, su organización, sus reglas, su amor, su afecto, su cariño, su adaptabilidad es diferente. Por lo tanto, no tienen las mismas necesidades. Lo que sí podemos identificar es de que algunas de ellas pueden agruparse dependiendo cómo evoluciona la familia. Entonces, para eso es necesario que nosotros apliquemos correctamente en la ficha familiar, porque es la que recoge los datos de la familia. Además, dentro del modelo de abordaje de promoción de la salud, este es un gráfico bastante antiguo, ¿no? Pero que se sigue aplicando, y que describe claramente, ¿no?, de que la persona, la familia y la comunidad son los sujetos de intervención, y que estas personas, familias y comunidades se desempeñan en su casa, se desempeñan en las instituciones educativas, se desempeñan en los municipios, se desempeñan en los centros laborales, en municipios por tomar un ejemplo, en los centros laborales. ¿Cuáles son las estrategias que nosotros debemos tener para abordar a la persona, familia y comunidad? Son la abogacía, la comunicación, la educación para la salud, la participación comunitaria, el empoderamiento. Y los ejes temáticos que vienen a ser todos los ejes que nosotros trabajamos con estos sujetos de intervención están relacionados en las prioridades sanitarias, como la alimentación, la nutrición, la higiene, la actividad física, la salud sexual y reproductiva, habilidades para la vida, la seguridad vial, la promoción de la salud mental, el buen trato, la interculturalidad. Todos estos ejes temáticos nosotros los trabajamos de diversas formas, de diversas formas. Se lo entregamos a la persona, a la familia y a la comunidad.
Pero para nosotros entregar correctamente estos ejes temáticos traducidos en servicios de salud, ¿no? Necesitamos conocer a nuestras familias. Y bien, con este preámbulo ya un poco más complementario, vamos a ir a la ficha familiar. La ficha familiar, me parece que esta lámina era primero. Por una cuestión de orden, vamos a ver de que la ficha familiar es es un anexo parte de la historia clínica y está aprobada con resolución ministerial 214 del año 2018, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos el marco legal que establece que que el formato de la ficha familiar con sus 9 campos, ¿no? Es parte de la historia clínica. Y al ser parte de la historia clínica es considerado como un formato básico, así como tenemos formatos de consulta externa, formatos de emergencia, formatos de hospitalización, que todos los conocemos, también tenemos un formato que se denomina ficha familiar. Entonces es un formato que tiene campos establecidos, que tiene un orden, eh, que bueno, en algunos casos se cambia el color, en algunos casos se puede cambiar la disposición, en algunos casos se le puede agregar el logo de la red, de la región, ¿no? Pero el contenido debe ser el mínimo el que está aquí, ¿no? Ahora sí viene esta lámina, que qué es la ficha familiar, y esta es la cara, ¿no? De el formato de ficha familiar, ¿no? Que está contenido, como bien dice ahí, en el anexo 1 de esta normativa, que lo que busca es identificar al grupo familiar, busca identificar a nuestra familia, ¿no? Así como la definición de riesgos familiares y el seguimiento correspondiente. Quiere decir que este formato me va a permitir reconocer, conocer, identificar a la familia. No solo sus nombres, sino tener sus datos específicos, ¿no? Algunos le llaman censo, ¿ya? Algunos le llaman censo. Es un formato que recoge información, que es información cerrada de cada familia, ¿no? Muchas veces cuantitativa, en algunos casos cualitativa, pero que te va a permitir conocer cómo es la familia. Además, te permite identificar qué riesgos puede tener la familia y en función de los riesgos, elaborar un plan de intervención y con este plan de intervención hacer un seguimiento correspondiente. Estos son los 9 campos que yo les mencionaba, ¿no? Que tiene la ficha familiar, que los vamos a ver cada uno, que están consignados en datos generales, en localización de la vivienda y datos sociodemográficos, en características de la visita de salud familiar, características de los miembros de la familia, instrumentos de evaluación familiar, riesgos a identificar de acuerdo a la etapa de vida y como familia, porque hemos dicho que no solo la persona tiene etapa de vida, sino también la familia tiene un ciclo vital familiar, las características de la familia y la vivienda y los riesgos del entorno. Hasta el punto 8 es un llenado de datos, ¿ya? Me parece que solo la número 5, que es instrumentos de evaluación familiar, requiere que nosotros, como profesionales de la salud, seamos capaces de hacer gráficos, de tener un conocimiento adicional. Y con esto no quiero decir de que la ficha sea sencilla, sino que lo que quiero decir es que los datos que yo recojo en la ficha familiar son datos que puedo recoger no necesariamente en la visita familiar, sino que también puedo recogerlos en la consulta. Si llega, no sé, llega José Antonio al consultorio y llega por una cefalea, eh, yo tengo los datos de José Antonio, tengo la edad de José Antonio, tengo el DNI de José Antonio, tengo información de José Antonio, puedo obtener qué atenciones ha tenido y qué atenciones no, puedo identificar los riesgos de José Antonio. Entonces, es información cuantitativa y cualitativa que yo ya puedo ir recogiendo en un establecimiento de salud a través de la consulta externa. Y con esto tampoco quiero decir que la ficha familiar se haga en el consultorio, ¿no? Sino que una forma ágil de poder trabajar la ficha familiar es conocerla. Si tú conoces los campos de la ficha familiar,
rápidamente vas a poder llenarlos y vas a ser más ágil en llenar la ficha familiar. Si no conoces los campos, pues vas a tener que ir leyendo línea por línea, entrevistando a tu usuario y a veces el usuario se cansa, se aburre o no tiene mucho tiempo, ¿no? Entonces, una forma ágil es conocer los campos de la ficha familiar. Y bueno, como punto número 9 tenemos el paquete de atención integral de la familia, que es el conocido PAIFAN, que lo que hace es recoge a través de los riesgos identificados y propone alternativas para que sean consensuadas con los integrantes de la familia y hacer una intervención y un seguimiento correspondiente, ¿no? Entonces, el punto 9 va a requerir de todos los datos previos para poder proponerse. No puedo armar un PAIFAN si es que no tengo los datos previos. Bien, entonces vamos a hacer una revisión rápida de lo que son los campos, ¿no? Ya los hemos leído. Esta es la ficha familiar, esta es la primera cara. Bueno, acá tiene un rosadito, probablemente en los que tienen la copia en blanco y negro no vean el rosadito y vean gris, pero lo que interesa es de que los campos deben ser mínimamente, ¿no? Mínimamente estos, los que están aprobados en la norma. Tenemos los datos generales, que acá se llenan los datos básicamente para ubicar a qué establecimiento pertenece la familia. Tenemos la localización de la vivienda y los datos sociodemográficos. También tenemos datos de la ubicación, teléfono celular. Importante tenemos en este campo el dato del informante, ¿no? Porque es muy, muy importante quién nos entrega la información, ¿no? Luego tenemos un campo que dice visita de salud familiar, que acá nos da las fechas quién es el responsable de la visita. Y ojo, si es que se coloca ejecutado, ausente, rechazo o abandono, ¿no? Y tenemos acá un campo particular en donde está el nombre de la familia, no, no sé, la familia Ojeda Palomino, por ejemplo, que es mi familia, ¿no? Y tenemos el número de integrantes. Y acá, doctora, pero ¿cómo lleno el número de integrantes si recién los voy a conocer? Bueno, entonces esto lo puedes llenar al final. No pasa nada si lo dejas en blanco en el primer momento en el que tú estás llenando la ficha. Luego después viene otro campo que es característica de los miembros de la familia. Aquí nosotros recogemos, ¿no? Recogemos los datos de cada uno de los integrantes de la familia, ¿no? José Ojeda, varón, dentro de acá del recuadrito que se marca una X, no se marca una X, dentro del cuadradito se marca la edad de la persona que estoy registrando, ¿no? Porque a veces algunos dicen, José Ojeda es varón, ya, pero ¿y dónde pongo la edad? No, es que no se marca con X, le pones la edad 40 años, dentro, en vez de una X le pones la edad, pero lo pones en la columna del sexo al que corresponde. Va el número de DNI, la fecha de nacimiento, el parentesco y para eso tenemos una pequeña leyenda abajo. A eso me refiero con que ustedes tienen que conocer el instrumento, ¿no? El estado civil, el grado de instrucción, la ocupación, la condición de la ocupación, si es que actualmente la está ejerciendo o no, y si cuenta o no cuenta con seguro y qué tipo de seguro es. Acá en este caso me parece que sí va X. Entonces, este dato sí nos interesa de cada uno de los integrantes. Si tenemos 3 integrantes, pues entonces tenemos integrante 1, integrante 2, integrante 3, ¿no? Si tenemos 5, va del 1 al 5, ¿no? Entonces, el orden importa, doctora. Mira, en realidad la recomendación es de que primero se vaya desde el mayor al menor, ¿no? Y en algunos casos desde el caso índice, o sea, desde el que nos está informando, ¿no? eh, y su relación con el que nos informa, ¿no? Luego tenemos el siguiente campo que es el de instrumentos de evaluación familiar. Aquí en este campo sí necesitamos no solo preguntar, no solo decir cuántos años tienes, cuál es tu número de DNI, cuándo es tu fecha de nacimiento, que esa es una información que te la entrega y tú la escribes. Aquí nosotros necesitamos conocer, ¿no? Una definición un poco más amplia de lo que es el ciclo vital familiar. ¿Qué cosa es familia en formación? ¿Qué cosa es familia en expansión? ¿Qué cosa es con nacimiento del primer hijo? Con hijo en edad preescolar, escolar, adolescente, adulta, qué cosa es familia en dispersión y qué cosa es familia en contracción,
¿no? También necesitamos saber si es un tipo de familia nuclear extendida, ampliada, monoparental, reconstituida o equivalente familiar. Eso necesitamos saberlo. Eso sí es un conocimiento adicional que necesitamos tener para marcar en el lugar correcto, ¿no? Luego también necesitamos saber qué significa este gráfico de Ecomapa. ¿Qué es el Ecomapa? ¿Qué cosa es el familio? Y luego viene el familiograma, ¿no? Que es un espacio. Nosotros es un espacio muy chiquito, yo llevo el lapicero y me equivoco. No te preocupes, no te preocupes, que con todo lo que anotes haces tu familiograma en el consultorio. O sea, no necesariamente ahí parada vas a tener que hacer tu familiograma. Aunque les cuento, aunque les cuento que con la información que ya me va dando aquí, yo ya puedo ir haciéndome una idea de quién es varón, quién es mujer, quién va a la derecha, quién va a la izquierda, quién es cuadradito, quién es redondelita, ¿no? Entonces, y eso lo tengo que hacer yo mentalmente. ¿Cómo lo hago, doctora? Primero que tengo que practicarlo, llenando fichas familiares, conociendo mi ficha familiar. Sé que el varón va a la izquierda, sé que el varón es un cuadrado, sé que en el caso si es que es mujer es un círculo, sé que si ha fallecido se le pone una X. O sea, toda esa simbología del familiograma es un conocimiento adicional que yo tengo que tener y que lo aplico en la ficha familiar, ¿no? Entonces, eso es muy importante, que nosotros tenemos que venir con conocimientos previos y por eso, si bien la ficha familiar es un instrumento de recolección de información, necesita un conocimiento previo de algunos aspectos, ¿no? Luego también tenemos los riesgos a identificar de acuerdo a la etapa de vida como familia, ¿no? Si tengo una persona de 20 años, una persona de 4 años y una persona de 50 años, pues entonces aquí me ayuda un poco el hecho de que tengo los rangos. Si es de 4 años, pues entonces va aquí, ¿no? Y acá yo voy a colocar si es que este niño o niña de 4 años fue nacido prematuro, si tiene menos de 28 días, si tiene identificación visual o auditiva, si tiene DNI, puede ser que tenga 4 años y no tiene DNI, ¿no? Y acá se coloca todo lo que le falta, porque todo lo que le falta va a significar que está en riesgo. Si no tiene DNI, pues está en riesgo, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. A ver, luego seguimos y esa misma aplicación la vamos a tener, si es que tenemos una persona de 20 años, la ubicamos. Si es de 20 años, será a niño, adolescente, joven, adulto. No es adulto, no, según la clasificación es joven. Bueno, y entonces, ¿qué nos ayuda la ficha familiar? Que todas estas columnas son lo que mínimamente yo le tengo que ofrecer a mi persona. A mi joven de 20 años le debo ofrecer una evaluación nutricional, las vacunas, el desarrollo psicosocial, los factores de riesgo de enfermedades transmisibles. Y si no lo tiene, pues eso me sirve de insumo. Esta parte, que es la parte número 6, es la que va a servir de insumo para trabajar mi PAIFAN. Todo lo que ustedes hayan marcado aquí como riesgo identificado es lo que va a ir al PAIFAN, porque es lo que se tiene que intervenir. Entonces, ojo con la importancia de esta parte, que es el número 6, que es riesgos a identificar. Seguimos avanzando, seguimos avanzando, y acá también tenemos otros riesgos, que es la continuación de la primera parte, que es cuando tenemos integrantes de la familia con algún tipo de discapacidad, si tenemos alguna gestante, si tenemos otros riesgos y si tenemos riesgos ya específicos en la familia. Ya no dejamos de lado y terminamos con la parte individual y comenzamos con la parte de la familia. Usted y su pareja han recibido información sobre cómo educar a tus hijos. Si tú estás entrevistando al papá y el papá dice, jamás me han hablado de eso. Bueno, entonces acá tú pones no y lo pones como riesgo porque la familia no ha recibido información sobre cómo educar a sus hijos. Entonces es un eje temático a abordar, ¿no? Luego en el campo número 7 tenemos las características de la familia y la vivienda. En realidad estos datos son un poco más eh, fríos en el sentido de que pues tiene un ingreso familiar aproximado, tiene datos de agua, de abastecimiento, del material de la vivienda, del combustible, de cuántas personas viven por habitación, si cuentan o no con mochila de emergencia, material de las paredes, cómo conservan sus alimentos, a los que tienen no tienen refrigeradora, si es que cuentan con algún tipo de transporte propio, ¿no? El material del techo,
Pero ¿por qué se hacen esas preguntas? No, no es de curioso. En realidad estas preguntas se dan porque la falta, ¿no? De alguna de ellas o alguna de ellas está más vinculada con un riesgo de la vivienda. Por ejemplo, si el techo es de un material de calamina y es una zona lluviosa, puede ser que haya filtración de agua y hay un riesgo, puede ser de que a veces los vientos son muy fuertes y se pueden destapar un pedazo de la calamina que no está bien fijada, ¿no? De la misma manera, si es que no tengo refrigeradora, pues probablemente los alimentos, algunos de nuestros alimentos se echen a perder, se pudran, ¿no? Si es que tenemos una eliminación adecuada de excretas, si es que tenemos un adecuado consumo de agua. Entonces, todas estas cosas a nosotros nos interesa conocer porque van a influir en la salud de la familia. No solo ya de una persona, sino de toda la familia. De la misma manera, el riesgo del entorno, si es que hay lluvia, si es que hay basura junto a la vivienda, hay muchas personas que viven al costado del mercado, que viven en una esquina en que justo hay un poste y justo hay un descampado y depositan la basura en la esquina de su casa, ¿no? Abre la ventana y están las moscas ahí que dan vueltas. Entonces, si es que hay pandillaje, si es que hay riesgos de derrumbres, hay algunas personas que viven en las laderas de los cerros muy empinadas y hay riesgos de derrumbes. Todas estas cosas se cubren con la orientación de que pueden convertirse en un riesgo para la familia, ¿sí? Y que requieren un abordaje. Y luego después, con toda esta información es donde viene nuestro famoso paquete de atención integral de PAIFA, ¿no? La gran mayoría, el 80% de los que aplican la ficha familiar llegan hasta este punto y aquí se traban, ¿no? Esa es la parte de pronto más difícil, que no llegan a poder escribirla y obviamente si no la escriben, no la desarrollan, no la proponen y no la pueden seguir. Entonces, ¿cuál es el tip que les he dado? Es de que todo lo que está en la gran parte del PayPal se va a desarrollar en función a la información recopilada en los riesgos a identificar, que es toda la página, parte de la 2 y 3, ¿no? Parte de la 2 y 3 es lo que me va a servir de insumo para poder trabajar esto uno por uno, ¿no? En la primera parte va a la persona, en la segunda parte va a la familia y en la tercera parte va a las condiciones el entorno y condiciones de la vivienda, ¿no? En la tercera parte. Y ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿no? Nos vamos a trasladar a nuestro establecimiento de salud y en este establecimiento de salud vamos a salir a nuestra visita domiciliaria con nuestra ficha familiar en mano para imaginarnos que estamos haciendo una visita familiar en el ejemplo de que vamos a recopilar información. Pero esto va a ser a través de nuestras casas y de la red como nos estamos conectando ahora, ¿no? A través del chat me olvidé comentarles, pero dejé el caso, ¿no? Para que lo puedan ir leyendo, acompañándome en la lectura, ¿no? Del caso. Bien. En la recolección de información, José Luna, ¿no? Que es técnico de enfermería, ha salido a hacer su visita domiciliaria del establecimiento Andahuaylas, realiza su visita de salud familiar hoy, miren, el 30 de septiembre del 2022. Esta es una dirección inventada, ¿no? Es la manzana H, lote 13, Tupac de Villa, en Andahuaylas. Y quien atiende esta visita, ¿no? Es la señora Gladys García. Entonces, para esto vamos a tener papel y lápiz para ir tomando nota, ¿no? De cuáles son los datos que podemos recolectar y los datos que son importantes para poder vertirlos en nuestra ficha familiar. La señora Gladys García, que después de hablarle e informarle el objetivo de nuestra visita, se firma un acta de compromiso y se procede al llenado de la ficha familiar obteniendo los siguientes datos. La señora Gladys tiene una familia con 3 integrantes, ¿no? El señor Oscar García Quevedo, que es su padre, Gladys García Llanos, que es la hija, y Carla Dimas García, que es la nieta. O mejor dicho, que es la hija de Gladys, ¿no? Pero en este caso se convierte
veamos en todo caso, bueno, ahí me ha adelantado un poco, veamos en todo caso quién es el jefe de la familia, ¿ok? Porque en función, recordemos, del jefe de la familia es quien se comienza el orden del llenado de la ficha familiar, ¿no? La señora Gladys refiere que desde hace 2 años, luego de la separación con su pareja, vive nuevamente con su padre, quien gustosamente aceptó que viviera con él. Es alquilado el lugar, ¿no? Donde viven, quien paga es el señor Oscar, ¿no? Y en esta casa además viven otras 3 familias con las que tienen una buena relación. Sin embargo, aquí hay que precisar que estas otras familias tienen, digamos, un sistema aparte, ¿no? O sea, tienen horarios apartes, tienen un ingreso familiar aparte, ¿no? Entonces, nos vamos a concentrar en esta familia de 3 integrantes que tiene el señor Oscar García, Gladys García y Carla Díaz. La vivienda se encuentra a 15 minutos caminando del establecimiento, a espaldas del mercado, en el distrito de Andahuaylas, y tiene un teléfono móvil, y aquí es el teléfono móvil. Tiene como jefe de familia al señor Oscar García Quevedo. Aquí está la información que nos interesaba, ¿no? El señor Oscar García tiene 50 años, con DNI tanto, fecha de nacimiento tanto, viudo desde hace 8 meses, con un grado de instrucción primaria completa, ocupación obrero de construcción, con un trabajo eventual, y cuando gana trabaja en promedio 600 soles. No tiene SIS, no ha acudido al establecimiento de salud desde hace 2 años y fue diagnosticado hace 5 de hipertensión arterial y diabetes mellitus, con tratamiento irregular con enalapril de 20 miligramos cada 12 horas, metformina 500 miligramos después del almuerzo y cena de manera irregular, y su último control es hace 2 años. Este es el primer paquete de información que se nos entrega del señor Oscar García. Y si ustedes se dan cuenta, con toda esta información que tenemos en esta primera cara, ya tenemos bastantes insumos para ir llenando nuestra ficha familiar. Luego tenemos al segundo integrante, que es Gladys García. Ella tiene sobrepeso, es hija única, tiene 20 años, tiene un DNI tanto. Nació el 8 de septiembre del 2002 y ahí le vamos sacando la edad, ¿no? Con un grado de instrucción secundaria incompleta, no terminó el colegio, dejó de estudiar cuando quedó embarazada a los 16 años, ya más o menos vamos sacando cuenta de cuántos años tiene su hijo o hija, no tiene SIS y se ha acudido al establecimiento de salud en los últimos 3 meses, pero no por ella, sino para llevar a su niña, ¿no? Trabaja ayudando a su vecina a vender zapatos en el mercado, gana aproximadamente 100 soles semanales. Si nos interesa el ingreso mensual, serían 400 soles mensuales, más los 600 del señor García, nos vamos haciendo una idea de cuánto ingreso familiar tiene, ¿verdad? Y eso es un ejercicio rápido que nosotros tenemos que hacerlo, porque a la hora del ingreso ya nos dieron esta información, pero vamos a estar repitiendo, por ejemplo, ya tenemos con esta información, hasta aquí quiero hacer una pequeña reflexión, ¿no? Hasta aquí, si me dicen que tiene 20 años y que salió embarazada a los 16, yo ya más o menos sé que tiene un niño o niña de 3 4 años, ¿no? Eh, si ya más o menos tengo este monto, más o menos me doy una idea de que hay un ingreso de 1.000 soles, ¿no? Entonces, esta es una información que yo debo ir guardando, almacenando, porque luego vienen preguntas que me hablan de esto, ¿no? Y a eso me refiero con que no es lo mismo hacerle 80 preguntas al usuario de cómo te llamas, cuántos años tienes, DNI, teléfono, o sea, 80 preguntas. Si yo esas 80 preguntas puedo tomar algo de información y convertirlas en 50, porque ya a lo largo de la conversación, la familia me va dando ya pinceladas de la información que yo voy a necesitar más adelante. Bien, actualmente no tiene pareja, dice no usa métodos anticonceptivos, no cuenta con CIS, ¿no? Y tampoco, bueno, no cuenta con atención integral de salud para su edad y recibe apoyo del vaso de leche. Y cuando se le pregunta sobre su plan de vida, anhelos, estudios, refiere que más le preocupa el presente, ¿no? O sea, no tiene ningún tipo de proyecto de vida porque le preocupa el día a día. Carla Dimas es hija de Gladys, nació el 28 de mayo del 2018, se encuentra en el nido. Cuando se le pregunta a la madre sobre sus controles y desarrollo de inmunizaciones, esta refiere que desde hace 2 años no ha tenido tiempo porque tiene que trabajar.
O sea, ahí que tenemos una niña de 4 años que no tiene controles hace 2. Y si no tiene controles hace 2, muy probablemente no tenga las vacunas completas, ya que el padre de la niña no sabe nada desde la separación y mucho menos le ayuda económicamente con los gastos. Ahí, ahí hay un pequeño error ortográfico con los gastos de su hija. Nos enseña un resultado de una hemoglobina de 11,5 que se le dio a la niña en una campaña de salud por su cuadra hace un mes, ¿no? También refiere que la niña cuenta con CIS, ¿no? Que la llevó al centro de salud hace una semana por presentar dolor de garganta, fiebre y que ahora ya está mejor con el tratamiento dado. Ella mencionaba de que solo iba al establecimiento por la niña, ¿no? No por ella. Bueno, estos son datos de la vivienda, ¿no? La vivienda es de material noble, la conservación de alimentos tiene refrigerador, el tipo de combustible es el gas, el número de personas por dormitorio es 1 a 2 personas, los servicios tienen luz, agua y desagüe, la disposición de basura es por carro recolector, la eliminación de excretas tiene un baño común, el riesgo del entorno, hay basural, hay ruidos, hay humos y hay vapores, hay pandilleje y delincuencia cerca de su vivienda, no tiene animales, refiere que no practican deporte y que la alimentación es de 4 a 5 veces con frituras, porque son más rápidos de preparar. Problemas de comportamiento no se evidencia y hay una vivienda con riesgo para caídas. Aquí este tema de las mascotas también es una pregunta frecuente, ¿no? Vemos al perrito, al gatito que sigue dando vueltas y le preguntamos si tiene perro o no tiene perro, ¿no? Entonces hay cosas, ahí es a donde me refiero que hay algunas preguntas que de repente pueden ser un poquito más elaboradas. ¿Solo tiene un perro o tiene más? Porque mínimo tiene uno, ¿no? O preguntarle, ¿ese perrito es suyo, tiene más? ¿No? Datos adicionales, se obtiene que la mamá de Gladys, la señora Virginia, falleció hace 8 meses a los 40 años, ¿no? Con cáncer de mama, estadio avanzado, que los papás del señor Oscar fallecieron hace muchos años y no se sabe la causa. Entonces, acá no solamente tenemos información de edad, de datos numéricos, de DNIs o de fechas de nacimiento, sino también tenemos información de de estados de salud no controlados, de estados de salud no atendidos, de estados de salud desatendidos, ¿no? De antecedentes de enfermedades, ¿no? De situaciones, problema de salud que parecen que la familia no los reconoce, ¿no? Porque tenemos un señor hipertenso que no va al establecimiento solo hace 2 años, pero que sin embargo sigue tomando pastillas, no sabemos cómo las está tomando. Entonces, la pregunta que surge es, ¿y ahora qué hago con toda esta información, no? Hay dos opciones, o en el momento en que estoy haciendo la entrevista voy tomando nota rápidamente en un blogcito y después llego al establecimiento de salud y no entiendo lo que he escrito. Otra es de que lleve mi ficha familiar y que la llene con lápiz y que la vaya llenando, digamos, en la medida que me van dando los datos, ¿no? Y que no es necesariamente un dato, o sea, no hay que ser riguroso. Es cierto que si yo voy de la pregunta 1 a la pregunta 100 en orden 1, 2, 3, 4, es mucho, digamos, es el extremo ordenado, ¿no? Pero no es obligatorio hacerlo así. Habemos personas que de pronto que con la práctica podemos tener un orden diferenciado, pero que finalmente terminamos cumpliendo todos los campos, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer con esta información? Es colocarla correctamente en mi ficha familiar, ¿no? Eso es lo que tengo que hacer. Toda la información que hemos visto, ¿no? La tengo que trasladar correctamente a mi ficha familiar, no solamente trasladarla, ¿no? Sino correctamente. Ahora, antes que me olvide, uy, pero ¿saben qué me faltó un campo? No sé si van en bicicleta o van a pie. Solamente me ha dicho que está a 15 minutos, pero no me dijo si está en bicicleta o si va a pie. Bueno, en la próxima visita o en la próxima vez que alguno de ellos vaya al establecimiento, puedo completar esa información. No me desespero porque me faltó algún cuadradito. La ficha familiar tú la puedes completar en varias visitas, ¿no? Y eso es muy importante también tenerlo en cuenta. No necesitas llenar toda la ficha en una visita. Es imposible llenar toda la ficha en una sola visita. Bueno, entonces ahora tenemos la resolución de la ficha familiar, ¿no? Aquí he adecuado algunos datos para que podamos tener los datos completos, ¿no? La direza es la direza Purímac, no tenía el dato de la microred, ¿no? La red de Sandahuaylas y el establecimiento de salud de Sandahuaylas.
¿no? Este campo de número de integrantes de familia, habíamos dicho que lo llenábamos al final. Provincia de Andahuaylas, localidad de Andahuaylas. Una pregunta, ¿es necesario que este provincia, localidad, distrito, lo llene delante del paciente, delante del integrante de la familia? ¿O lo puedo dejar para el establecimiento de salud? Si, si son estos datos que de pronto yo mismo las puedo colocar. O sea, toda esta primera parte, no necesito yo estar frente a la familia, frente a la señora Gladys y decirle, a ver, diré esa Apurímac. Y mientras que yo estoy apuntando, solito me respondo. La señora Gladys está esperando que por fin le haga una pregunta que ella me puede responder, ¿no? El área de residencia rural, el teléfono, la dirección de la vivienda. Tiempo que demora en llegar al establecimiento de salud, el medio de transporte, ya nos dijo que era caminando, y el tiempo de residencia del domicilio actual es de 2 años, porque recordemos que desde su separación a los 2 años, ¿no? Hace 2 años, decidió vivir con su papá, ¿no? La disponibilidad para las visitas, ahí nos da la información de a partir de las 2 de la tarde cualquier día. ¿Quién es el responsable de la visita? José Luna, aquí en la fecha es es el día de hoy, habíamos dado el ejemplo con el día de hoy, el 30 de septiembre del 2022. El resultado de la visita es porque es ejecutada y planificamos una fecha para la próxima visita. ¿Quién es el nombre del informante? Gladys García. Esta partecita de que tenemos ahora ya con la información, sé que hay un niño, hay una niña de 4 años, hay una joven porque tiene 20 años y está en el rango de nuestra edad de joven, y tenemos un adulto de 50 años, todavía no es adulto mayor. Tenemos un total de 3 integrantes en esta familia, ¿sí? Si seguimos avanzando en las características de los miembros de la familia, vamos a tener todos los datos que nos han dado, el nombre completo, ¿no? La edad, aquí habíamos dicho que no se marcan la X, ¿no? Sino que se pone el número de la edad, pero en la columna correspondiente, ¿no? En la columna correspondiente. Luego tenemos la fecha de nacimiento de cada uno de ellos, el parentesco es el padre, la hija y la nieta, ¿no? Porque habíamos dicho de que el señor Oscar García era quien pagaba la casa y era quien había sido declarado por la señora Gladys como jefe de familia, ¿no? Él era el jefe de familia. Entonces, en función de esto es el padre, la hija y la nieta, ¿no? El estado civil habíamos dicho viudo. SP es separada, ¿no? Según esta leyenda de aquí, acá podemos ver estado civil, soltera, convivientes CO, casado es C, separado es SP, divorciado es D, viudo V y otros es O, ¿sí? Carla es estudiante, ¿no? No es la E, porque estudiante, grado de instrucción, Carla es N, ¿no? Parentesco nieta, me estoy confundiendo. S es soltera, soltera, ¿no? Y en grado de instrucción habíamos dicho primaria completa, secundaria incompleta e inicial. Las ocupaciones obrero, vendedora y estudiante, ¿no? La condición de la ocupación es B, que es eventual. Acá tenemos la leyenda, trabajador estable es S, ¿no? Eventual y sin ocupación, y en el caso de estudiante, que es la niña de inicial. Solo la niña cuenta con SIS y el papá y la señora no cuentan con seguro. Toda esa información la hemos podido obtener de la entrevista que hemos tenido. Bien. Luego viene la siguiente parte, luego de haber recolectado ya, viene ya la información que está relacionada con los gráficos, ¿no? Con el gráfico del familiograma y el gráfico del ecomapa. Aquí lo que nosotros tenemos que ver es de que el familiograma es la representación gráfica. Ustedes pueden ver ahí al lado izquierdo, si bien es cierto tiene fotitos, ¿no? Lo que es un gráfico de símbolos, ¿no? Que te van a dar información en cuanto a la estructura y sus relaciones en un momento determinado de la evolución. Por eso es muy importante estos dos datos, 3 datos: el nombre de la familia, quién lo hizo y en qué fecha, ¿no? Porque si Gladys sale embarazada, el próximo año la ficha el familiograma va a cambiar, porque va a haber otro niño en escena. Entonces es muy importante que nosotros coloquemos la fecha, ¿sí? Y además de la fecha y de la edad, y si es que es un cuadrado, si es un círculo, ¿no? Es un instrumento útil para la identificación de los riesgos biológicos, psicológicos y sociales. Acá nos habían dicho, por favor, por ejemplo, que el papá era hipertenso, era diabético, y que la mamá de Gladys había fallecido por un cáncer, ¿no?
tenemos esos antecedentes, ¿no? Entonces Gladys tiene un papá diabético hipertenso y tiene una mamá fallecida por cáncer. Entonces, rápidamente nosotros podemos identificar de que Gladys tiene ciertos riesgos, ¿no? De salud y por lo tanto se debe trabajar en la prevención de los mismos, ¿no? Y de la misma manera en el ecomapa es una representación gráfica, pero ahora ya pone al centro no a la persona, sino pone en el centro a la familia y cómo la familia se interactúa, ¿no? Cómo se apoya en las redes sociales, y yo aquí siempre pongo que las redes sociales no es cómo utiliza el Facebook o cómo utiliza el YouTube o cómo utiliza el Instagram, ¿no? Ni el TikTok. Acá las redes sociales son cómo se apoya en otros grupos humanos, como por ejemplo en el trabajo, amigos, familiares, vecinos, en la información que nos daban decían de que recibía apoyo del vaso de leche, cómo se interactúa con su espacio laboral, ¿no? Con la iglesia, con el establecimiento de salud, que son diferentes organizaciones en donde existen personas que interactúan con la familia. ¿Y cuál es el objetivo de que yo saber cómo se relaciona mi familia con otros grupos humanos o con otras relaciones, con otras organizaciones? Porque si la familia en sí tiene un problema, pueden ser redes de apoyo, ¿no? Si es que yo tengo un vínculo fuerte con mi familia, con mis familiares o con mis amigos, tengo un problema de salud o algún tipo de crisis, pues y entonces puedo echar mano de algunas de esas redes. Eso es lo que nos importa de identificar estas redes, ¿no? Estas redes de apoyo en la familia. Y luego tenemos, ¿no? Los tipos de familia, ¿no? Habíamos mencionado que para este campo de la identificación de la familia necesitábamos un conocimiento adicional, ¿no? Que es si es una familia nuclear, si es una familia extendida, si es una familia ampliada, si es monoparental o reconstituida, ¿no? Si está en conformación, si está en dispersión o si está en expansión. Esta información es indispensable para que nosotros podamos dibujar nuestro familiograma, ¿no? Familia nuclear, rápidamente, son donde están papá, mamá y los hijos. Puede ser un hijo, dos hijos, tres hijos, los que hay. Familia monoparental, cuando hay un solo padre o madre y los hijos, ¿no? Familia extendida nuclear es donde están los dos papás, ¿no? Están los hijos, pero también está alguno de los abuelos. Extendida es para arriba, ¿no? Cuando es ampliada es cuando en vez de que estén los abuelos, estén algún hermano o algún primo de alguno de los papás, ¿no? Ustedes rápidamente pueden ver acá en este grafiquito, está papá, mamá, los hijos y está una hermana, ¿no? Y en este caso la familia reconstituida es cuando, que es un caso muy frecuente, ¿no? Es cuando la primera pareja se separa de la primera pareja. En algunos casos hay un hijo, en algunos casos no, y hay una segunda pareja y en esa segunda pareja también hay hijos. Entonces, estos son algunos de los tipos de familia que nosotros vamos a poder encontrar en las familias de nuestra jurisdicción. Y estos son un poco los datos, ¿no? De una familia del ciclo vital, por ejemplo, es una familia en dispersión, ¿no? Porque la mamá todavía puede tener hijos y además también pueden, eh, o sea, Gladys todavía puede tener hijos y y puede ir incrementando la familia, ¿no? En el caso del Ecomapa, bueno, acá algunos ejemplos eran cuáles eran sus relaciones con la escuela, ¿no? Bueno, estaba cerca de la escuela, pues porque tenía una niña en inicial de 4 años, programas sociales, era beneficiaria del vaso de leche. No recuerdo si hablaba de la iglesia, no hablaba de amigos ni de trabajo, sí hablaba del establecimiento de salud porque atendía ahí a su niña, ¿no? La fecha de elaboración, el 30 de septiembre, realizada por nuestro técnico de enfermería, José Luna. Y aquí el tipo de familia es una familia monoparental porque solo está uno de los padres, ¿no? Está la mamá que es Gladys y es extendida porque ahí aparece en escena el papá, ¿no? El papá de la señora, que acá está 50 años. Estos gráficos en realidad son parte del ejercicio que nosotros hacemos con el familiograma. Un primer paso es poder crear el árbol, ¿no? Crear el árbol que es el árbol de cuadrados y círculos con las edades dentro y con los nombres. Eso es el primer trabajo que nosotros debemos tener, digamos, claro, ¿no? Luego, después, es importante que nosotros delimitemos con líneas punteadas nuestra familia. Estas son estas líneas punteadas de aquí.
A nosotros nos interesa. ¿Y por qué líneas punteadas, doctora? Porque la familia puede crecer, puede variar, ¿no? Entonces es una representación del dinamismo de la familia. Luego, después de eso, es que nosotros vamos identificando los riesgos, vamos colocando los riesgos. Tenemos una familia, el nombre de la familia García Quevedo, en donde tenemos los padres del papá que fallecieron por algún motivo que se desconoce, pero lo que sí nos interesa es de que la mamá de Gladys falleció por un cáncer hace 8 meses, ¿no? Y eso es un riesgo para Gladys. Gladys es hija única, ¿no? Y que tuvo una pareja, pero con la cual ya no vive, ¿no? Y tiene una hija. El papá tiene algo con la hija, la reconoce o tiene algún tipo de información. No, acá hay un vínculo roto. De la misma manera hay un vínculo roto de separación entre el papá y Gladys. Entonces, nuestra familia gira en torno a una relación muy fuerte y muy cercana, y por eso son dobles las rayas entre el papá de Gladys, ¿no? Que es el señor Oscar, me parece, Gladys y Dimas, ¿no? Que es la hija, Carla. Entonces, esta es nuestra familia y por eso está en líneas punteadas. Entonces, poco a poco, el ejercicio de hacer el familiograma, como les digo, el primer gran paso es poder hacer el tronco, ¿no? La estructura, ¿no? De círculos y cuadrados, ¿no? Delimitar nuestra familia, colocar las edades, colocar los riesgos de salud. Y luego al final ya vienen las interrelaciones, que son estas rayas que vas a encontrar entre círculo y círculo, ¿no? Para que puedas más o menos identificar cuál es el comportamiento dentro de los integrantes de la familia. Bien, luego después recordamos de que cuando nosotros llenamos la primera cara eh, de nuestra ficha familiar, ¿no? Y vamos a tener que regresar para poder identificarlo. Acá nosotros, al colocar el orden, cada uno de los integrantes adopta un número. El señor Oscar es 1, la señora Gladys es 2 y Carla es número 3. Entonces, no olvidemos, Oscar tiene 50 años, es adulto, Gladys tiene 20 años, es joven, y Carla tiene 4 años y es niña, ¿no? Entonces, esos datos nosotros tenemos que guardarlos en nuestra mente para poder llenar los datos que vienen. Entonces, aquí nosotros nos ponemos en este caso, ¿no? ¿Tenemos algún niño? Sí. ¿Quién era la niña Carla? ¿Y qué edad tenía? Tenía 3 años, perdón, 4 años. ¿Y qué número de orden era? Era el número 3. Bien, entonces acá nosotros ponemos 3. 3, ¿por qué aquí? Porque no tiene identificación de problemas visuales y auditivos. Recordemos que la niña no tenía controles hace 2 años. ¿Es una niña prematura? Probablemente no, ¿no? Porque tiene 4 años y además no nos habla de los antecedentes del parto ni cómo fue, ¿no? ¿Es una recién nacida? Tampoco, ¿no? Pero sí es una niña que no tiene identificación de problemas porque no tiene controles. ¿Tiene DNI? Sí, sí lo tiene, porque ya le preguntaste y ya te dieron el número, ¿no? Entonces sí tiene DNI. ¿Tiene vacunas incompletas? Muy probablemente sí las tenga, porque no tiene controles desde hace 2 años y tiene 4. O sea, desde los 2 años no va al establecimiento por vacunas. No tiene evaluación oral, ¿no? Ha recibido sesiones de estimulación temprana, no le corresponde para su edad. Tiene exámenes de parásitos, hemoglobina, tampoco tiene porque solamente le hicieron en la campaña una hemoglobina. Tiene suplementos de multimicronutrientes, no tiene controles de crecimiento y desarrollo. Deserción escolar no tiene porque, o sea, no aplica, en este caso no aplica porque pues está en inicial y sí está estudiando y es una recién nacida de parto domiciliario, tampoco aplica porque pues ya tiene 4 años, ¿no? O sea, para la edad que tiene ya no tiene relevancia, eso ya no se convierte en un riesgo. Entonces, todo lo que esté entachado es porque no aplica. Pero no lo dejemos en blanco porque pareciera que nos hemos olvidado de preguntarlo. Siempre se pone algo. Un guión si es que no aplica y el número de a quien le corresponde esta columna. ¿Tenemos adolescentes en nuestra familia? Ninguno. Entonces no lleno esta columna. ¿Tenemos algún joven? Sí, está Gladys porque tiene 20 años. Y a Gladys le falta todo, ¿no? La gran mayoría de... ¿Por qué? Porque ella nunca se ha atendido. No tiene evaluación nutricional, no tiene vacunas, no tiene desarrollo psicosocial, no tiene identificación de factores de riesgos y todas estas, entonces llenamos con el número 2. ¿Por qué el número 2? Porque la número 2 de nuestro cuadro inicial es Gladys. Y luego seguimos con el señor Oscar, ¿no? El señor Oscar tiene 50 años, es en la columna de adulto y él es el número 1. Entonces, en vez de poner Oscar, 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 o Gladys, 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 o Carla, 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 se coloca el número que le corresponde según la primera cara de nuestra ficha.
¿no? Y habíamos mencionado también que esto es importantísimo. Aquí comienza de pronto la información que nosotros vamos a tener, recolectar de cada uno. Miren cuánto trabajo se genera aquí con todos estos numeritos. Todas las filas que están con algún numerito es una intervención. Porque si el señor Oscar no tiene identificación de riesgo de enfermedades no transmisibles, pues hay que abordarlos. Si el señor Oscar no tiene vacunas que le correspondan para su etapa de vida, pues hay que abordarlos. Si el señor Oscar no tiene evaluación nutricional, pues hay que abordarlos. Entonces, cada uno, cada filita se convierte en una tarea, en una intervención, que no necesariamente la tiene que hacer el sectorista a cargo, porque de repente el sectorista no es nutricionista o el nutricionista no es enfermero para hacer vacunas o para hacer control de crecimiento y desarrollo, pero sí es capaz de interactuar con su equipo multidisciplinar para decirle, tengo una niña que no tiene vacunas hace 2 años, tengo una niña que no tiene controles de crecimiento y desarrollo hace 2 años, pero ha venido la semana pasada por tos. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? Todas esas tareas, esas intervenciones pendientes surgen de esta correcta recopilación de información. Luego vamos a ir, bueno, no tenemos personas con discapacidad, no tenemos gestantes, ¿no? Pero sí hay un riesgo de sedentarismo porque no hacen actividad física. Y luego acá vienen algunas preguntas que habíamos dicho que eran de la familia, ¿no? Si han recibido información sobre cómo criar a los hijos, si en los últimos 12 meses alguno de sus miembros integrantes dejó de comer porque no había suficiente dinero, gracias a Dios no, ¿no? O sea, al parecer el dinero que ellos reciben cubre mínimamente su alimentación, pero vayamos a ver qué tipo de alimentación es la que están recibiendo. Y de esa manera, cada una de las preguntas, ¿no? Que se le va realizando a Gladys en relación a su familia. En su familia se resuelven conflictos con participación de sus miembros, sí. ¿Qué quiere decir? Que se ponen de acuerdo entre el señor y la hija para, pues, resolver algún tipo de problema que se pueda dar. Y esto nos da una información de cómo percibe Gladys el funcionamiento de su familia. Si hay una resolución de conflictos con participación de su papá y de ella, pues entonces al parecer sí hay una buena comunicación. Dice, las costumbres, relaciones, normas pueden modificarse entre determinadas situaciones, sí. Entonces no hay una rigidez, hay una flexibilidad, hay una apertura para que la familia pueda ser dinámica, ¿no? Y bueno, acá vamos a recolectar los datos de la última lámina de que el ingreso familiar es de 1.000 soles, que tienen usan agua con tratamiento, usan la red pública, usan gas, ¿no? El material del piso es tierra, pero es material noble, cuántas personas viven, el material de las paredes, el material del techo, las viviendas, está con vivienda y infraestructura de riesgo, esto ya lo catalogamos nosotros, ¿no? Si hay un riesgo, ¿cuál es el riesgo? Se puede caer la pared, se puede caer el techo, hay una pared rota, la puerta está malograda, qué sé yo, todo este tipo, si hay presencia de vectores, hay ratas, roedores, acá hemos marcado que sí y habría que describirlos, ¿no? La disposición de la basura, los servicios en el domicilio. Entonces, aquí todo va con X. Ya no ponemos numeritos porque estamos hablando de la casa y la casa no tiene ningún numerito. Acá sí ponemos X. De la misma manera, otros riesgos del entorno, ¿no? Como lluvias, basura, humos, vapores, etcétera. Y luego vamos a ir cerrando con la resolución del PAIFAN, ¿no? Con la resolución del PAIFAN, que empezamos, habíamos dicho que la primera fila del PAIFAN era la intervención a la persona, ¿no? La segunda fila, doctora, pero no me alcanza, no te preocupes. En la segunda hoja es familia y en la tercera hoja es comunidad. No tienes que apiñar todo ahí, ¿no? Entonces, aquí nosotros empezamos con el señor Oscar, ¿no? Y recogemos todo lo que hemos encontrado aquí. Miren, si ustedes se dan cuenta, acá dice Oscar, 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 Oscar. Todo eso de acá hasta aquí es Oscar. Hasta aquí. Los 4 primeros son Oscar, tiene 50 años, ¿no? Y acá, ¿cuáles son los problemas, no? No tiene CIS, tiene enfermedad crónica sin control, porque habíamos dicho que tenía diabetes y que tenía hipertensión. No tiene plan de atención integral. Todas las intervenciones del plan de atención integral le faltan. Y tiene un antecedente de cáncer de padres, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿cuáles son los acuerdos? Si no tiene CIS, hay que acudir con la asistente social para que le den el CIS, ¿no? Si tiene una enfermedad crónica sin control, ¿cuál es el acuerdo? Acudir al establecimiento para que el médico lo evalúe, el médico o el médico de familia si tenemos.
Si no tiene paquete de atención integral, ir al centro de salud para que comience a recibir ya la atención del equipo multidisciplinario, ¿no? Si no tiene evaluación nutricional, si no tiene vacunas, si no tiene control de otros tipos de riesgos, pues entonces comienza a pasar por los diversos profesionales que le puedan atender estas necesidades de salud, ¿no? De la misma manera con los antecedentes que tiene. ¿Quién es el responsable de la ejecución? No soy yo, no es José Luna, Juan Luna, no es el técnico de enfermería, no es María la enfermera. El responsable de la ejecución es el señor Oscar, porque es el señor Oscar el que tiene que ir al establecimiento. Ahora, puede decir que cuando llega al establecimiento, señorita, doctora, doctor, yo lo busco para que usted me oriente, porque la verdad es que me puedo perder o no, como no conozco muy bien el establecimiento o no sé a qué hora puedo ir, bueno, ahí nosotros los podemos ayudar, ¿no? Pero el responsable de la ejecución no es el profesional de la salud, es la persona, el integrante de la familia. De la misma manera con Gladys, ¿no? Aquí Gladys ponemos la edad y ponemos todos sus riesgos y problemas identificados. Tampoco tiene CIS, tampoco tiene paquete de atención integral, no tiene planificación familiar, tiene sobrepeso, tiene sedentarismo, ¿no? Entonces, todo eso de la misma manera, acudir al establecimiento de salud y la responsable es ella misma. Y con la niña, de la misma manera, Carla Dimas, Carla Dimas, Carla Dimas, Carla Dimas, se pone la edad y se coloca todos los riesgos o problemas identificados que tenemos. Y si se dan cuenta, se generan tareas, se van generando tareas. ¿Qué pasa si la niña tiene anemia y que acordó a ir al establecimiento y no vino? Pues entonces esto a mí me sirve para que en la visita familiar que yo voy a hacer la próxima semana o en 15 días, pues como quedé esto con ella, reviso y pregunto, no le voy a preguntar a Carla, le tengo que preguntar a la mamá, ¿no? Porque acá la responsable es la mamá. Señora Gladys, usted me dijo de que iba a ir al establecimiento de salud porque la niña tenía anemia, porque la niña tenía bajo peso, porque la niña no tenía descarte de parásitos o evaluación odontológica. ¿Fue al establecimiento? Uy, sí fui, pero había mucha cola y justo ese día el doctor no estuvo, la enfermera no estuvo, o algo pasó, o se enfermó y la verdad. Entonces, eso a mí me permite hacer un seguimiento. Por eso es que la ficha familiar es tan importante. Si yo dejo esto en blanco, ¿cómo voy a hacer el seguimiento de mis integrantes de la familia? Es imposible. Para eso sirve el PAIFAM. Luego habíamos dicho que el segundo eje de intervención era la familia. Acá nosotros tenemos que tomar nota de todo lo que hemos encontrado en este número. A ver, en esta parte de aquí, en esta parte que dice familia, y acá dice riesgos, ¿no? Todos estos riesgos que nosotros hemos identificado y todos los que sean sí, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 riesgos que hemos identificado, deben ser trasladados, agrupados para poder colocar acá. Familia monoparental requiere una orientación familiar, hay antecedente de embarazo adolescente, requiere consejería de habilidades sociales, hay una niña en etapa preescolar, consejería anticipatoria, hay un integrante con enfermedad crónica que es el papá, es el jefe de familia, consejería sobre enfermedades crónicas. Hay una familia en duelo porque hace 8 meses falleció la mamá, ¿no? Hay una consejería en crisis, está en duelo esa familia, el señor al menos está en duelo, ¿no? Entonces, todas estas intervenciones se generan, ¿no? A raíz de los riesgos que nosotros hemos identificado en la familia. Y cerramos, ¿no? Y cerramos con el tercer eje de intervención, que es de la comunidad, que se van a dar en función de los riesgos identificados en los materiales de la vivienda y de los entornos. Acá, pues ellos habían dicho que había basural, había vapores junto a la vivienda, había presencia de vectores y roedores y había pandillaje y delincuencia. Entonces, esta información nos sirve para nosotros, uno, compararla con las demás familias que viven cerca, ¿no? Y la otra es poder informar, ¿no? En los espacios que nosotros manejemos o que podamos participar, ¿no? Informar al municipio, ¿no? O a las autoridades de la comunidad para que se pueda tener sobre la mesa esta problemática, ¿no? Y por eso aquí los responsables cambian. Ya los responsables no son las mismas personas. Aquí el responsable sí comparte responsabilidad del equipo multidisciplinario, la familia y el municipio y otros actores sociales que cobren importancia. Bien, he tratado de resumir, ¿no? Y dar un ejemplo
aplicativo. Sé que me he pasado un poquito de la hora, pero era importante compartir con ustedes, ¿no? Este ejemplo de un llenado de ficha familiar, ¿no? Y como ustedes se dan cuenta, hay de repente una actividad más que se debe desarrollar con el propio familiograma, porque la ficha familiar no es solo el familiograma es una partecita, ¿no? Pero es una partecita muy importante. Entonces, eso requiere de pronto un poco más de tiempo para poderlo trabajar. Muchas gracias. No, no sé si tenemos alguna consulta o pregunta, Eric, tú me comentas. Sí, doctora, muy agradecido por haber dado los alcances necesarios en un tema tan importante para el personal que labora en el primer nivel, que es la ficha familiar, que hace parte de las actividades que se realizan en lo que es el Profan. Sí, doctora, hay algunas preguntas en el chat y también reciba los saludos desde México por el canal de YouTube. Nos preguntan, doctora, si en el familiograma se van a graficar a todos los hijos que tenga la madre o solamente a los que estén presentes en esa vivienda. Bueno, en realidad nos interesa a los que vivan al menos en la casa, ¿no? Y que la familia, por ejemplo, ¿no? Yo pongo el ejemplo que tengo un hijo que trabaja, pero él trabaja en Lima y viene una vez al mes, viene a veces cada 2 meses, ¿no? Entonces, podemos dibujarlo, sí podemos dibujarlo, no digo que no, lo ideal sería dibujarlo, o sea, al menos dibujarlo. Ahora, em, la pregunta es también un tipo de análisis en que, ¿qué puedo yo esperar, ¿no? De mi intervención de salud? O sea, yo me pongo en el lugar del médico, de la enfermera, del obstetra, del técnico de enfermería, que yo quiero abordar a ese chico que viene una vez al mes a la casa. Hagamos no, una pregunta sincera. ¿Voy a poder intervenirlo? ¿Voy a poder darle un PAI? ¿Voy a poder citarlo y esperar que venga en la fecha, en la cita, en la hora en la que le estoy dando? Muy probablemente no. Y mi intervención, primero que no se va a poder efectuar y siempre esa familia va a estar no intervenida, ¿no? Sí lo puedo dibujar porque puede ser un reflejo de relación psicosocial para la mamá o puede tener un vínculo de repente en proceso, ¿no? Con la familia. Pero para mis intervenciones es un poco complicado, ¿no? Es un poco complicado que yo pretenda proponer intervenciones de una persona que no está que no vive, por eso es de que tienen que estar viviendo en el consumir de la misma olla en el día a día. Cosa diferente es, por ejemplo, si tenemos a la empleada o a la servidora del hogar, ¿no? A la ama, sí, a la servidora del hogar o a la persona que nos ayuda. De repente tenemos una persona que vive con nosotros cama adentro. A ella también la tengo que dibujar, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte de mi familia. Come conmigo y se queda con mi hijo o con mi hija cuidándolo en tales horas o en tales momentos, ¿no? O ayuda, cuida a mi paciente postrado. Entonces, a ella o ella, que no es de mi sangre, que no es mi hermano, papá, mamá directo, pero es una persona que vive con nosotros y que interactúa con mi familia, también la tengo que dibujar, ¿no? Entonces, es eso importante, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo no debe vivir? Eso es bien variable, ¿no? Puedo decir, hace un mes que no viene, o viene una vez al año, o viene cada 6 meses. Dice, doctora, pero ¿cuál es el corte? Miren, yo en todo el tiempo que venimos aplicando, en realidad, con un mes que no esté en la casa, en realidad ya no, es bien difícil que no, que podamos intervenirlo, ¿no? Lo puedo dibujar, sí, pero pretender intervenirlo se me va a volver un poco más complicado. Yo recomendaría que no. Eh, Recordarles a los participantes, a participantes presentes, que completen el link de asistencia, porque para poder hacer el compartir del PPT de la doctora, solo se va a poder realizar con los correos que se encuentren en el link de asistencia oficial que tenemos en el chat del Zoom. Doctora, nos preguntan con respecto eh,
de personas que tengan discapacidad. Dicen que la ficha no es muy sociable, muy amigable. Generalmente esto con los niños que tienen algún tipo de parálisis, ¿no? Parálisis cerebral. En realidad recordemos de que la ficha pretende recoger información de la familia, ¿no? Ahora, si es que es un problema crónico de un niño con parálisis cerebral, pues probablemente toda la información esté en su historia clínica personal, ¿no? Individual. Eso es uno. Dos, los campos, si bien es cierto, son un poco cerrados, ¿no? Así tiene alguna discapacidad, sí explique. Si bien es cierto, es un poco, tiene bastantes datos, ¿no? Nosotros podemos agregarle algún formatito o alguna hojita que nos permita, digamos, recoger alguna información. Y en el PAIFAN nosotros colocamos que sí, paciente con discapacidad, parálisis cerebral en tratamiento, ¿no? O parálisis cerebral recibe asistencia en el hospital. ¿Para qué? Para que de esa manera en el seguimiento nosotros podamos preguntar, hacer una pregunta más amplia por esta patología específica, porque si no, imagínense que si listáramos todas las discapacidades, ¿no? Tendríamos un libro de todas las discapacidades. Entonces, la idea es un poco identificar que la familia tiene un integrante con discapacidad, cualquiera que fuera, y el hecho de que sea una discapacidad ya hace que la familia se mueva diferente. ¿Por qué? Porque alguien tiene que ser responsable de esa persona con discapacidad. O no tiene nadie y está en abandono, lo cual me habla de otro riesgo, o me habla de un fortalecimiento digamos, en la personalidad y en los hábitos que tenga que tener esta persona cuidadora, ¿no? Porque si hay una persona con discapacidad, muy probablemente haya un cuidador, ¿no? Y este cuidador ya está en riesgo, ¿no? Ya es un riesgo. Sí, doctora, para recordarles a los participantes de que existe un GIS, que es el GIS de atención de salud familiar, que deben estar manejando para el correcto llenado del producto que se tiene al final, que es lo que va a darle el soporte sobre las actividades que han realizado. Doctora, nos preguntan con respecto a que si eventualmente aparece justo el día de la visita algún familiar o algún pariente o de repente un hijo de esta familia que esté presente y que se puede quedar solamente un mes, ¿cómo se procedería para poder hacer el llenado de la ficha? Miren, en realidad el criterio no es un criterio de un mes, 2 meses, 3 meses, ¿no? O sea, el criterio es de que sea una familia que vive en un mismo domicilio bajo un mismo techo, que come de la misma olla, no habla de tiempo, de más menos, ¿no? Y que sea capaz de ser intervenido, ¿no? Entonces, nosotros lo podemos registrar. Yo los invito en todo caso a que hagan el ejercicio de registrarlo, ¿no? Y veamos, probablemente no tenga ningún tipo de intervención porque no para en el establecimiento, o sea, no para en la casa por algún motivo, ¿no? Ahora, otra de las cosas que puede ser es que en mi segunda, en mi tercera visita puede ser de que en la primera visita apareció, como ustedes están dando el ejemplo, apareció, ¿lo pongo o no lo pongo? No lo pongas. Y en la segunda visita, si es que se quedó, pues lo pones. Y también puede ser la otra alternativa de que lo registras y te das cuenta que en la segunda visita ya se fue. Entonces, ahí uno se da cuenta de a quién va a poder intervenir y a quién no, ¿no? De repente dibujas a 5 y finalmente terminas completando solo lo de los 3 porque los dos que te faltan te van a faltar siempre porque ya no viven ahí. ¿No? Entonces, por eso es importante la fecha de recolección de la información, es importante la línea punteada en el familiograma, ¿no? Porque eso se puede cambiar, la familia nuevamente les menciono que puede crecer, las necesidades varían a lo largo del tiempo, ¿no? Pero al menos en un año debería tener una familia las 4 visitas domiciliarias ejecutadas, ¿no? Porque a veces también se da de que se va, se hace la visita, llego y uy, no hay nadie. Y eso no lo puedo registrar en el GIS, ¿no? En el GIS se reportan las visitas ejecutadas.
Eso también es muy importante, porque puede ser que voy las 4 veces y las 4 veces está cerrada la puerta, ¿no? Entonces, no significa que haya hecho 4 visitas. Eso también es importante que nosotros tengamos en cuenta. Al menos en un año, tendría que tener 4 visitas, y lo que incluye no solo la recolección de información, no es de que en 4 visitas voy a recién completar mi información de la primera y la segunda y tercera página, ¿no? En la primera visita debería completar al menos la información de las 3 primeras páginas, ¿no? Para mi segunda visita ya debería ir con mi Paifán listo. ¿Por qué? Porque ya tengo la información recopilada en la página 1, 2 y 3. Debería ir con mi Paifán propuesto, es decir, toda la primera columna de nombre, toda la primera columna, a ver, si me permites, eso es muy importante en realidad tenerlo en cuenta, ¿no? Toda esta primera parte yo ya la puedo ir presentando. O sea, yo voy a mi segunda visita familiar ya con al menos la columna de nombres y apellidos, la columna de edad y la columna de problema identificado llena, porque eso yo ya lo llené con toda la información que me dieron. Ahora, los acuerdos los puedo llevar en lápiz y los acuerdos los coloco con el señor Oscar, con la señora Gladys y con la niña, ¿no? Con la mamá en este caso. Y acá yo reviso los acuerdos con ellos y les digo, estamos tomando un acuerdo, incluso se puede tomar fecha, va a asistir la próxima semana la asistente social, ¿no? Y lo coloco con lápiz y luego en mi siguiente visita, en mi tercera visita, yo ya estoy haciendo seguimiento. En mi tercera y mi cuarta visita ya estoy haciendo seguimiento. ¿Seguimiento de qué? De todas estas tareitas que nos hemos dejado. Entonces, eso es un orden que a veces no tenemos en cuenta para poder avanzar correctamente el llenado de la ficha, ¿no? Las 3 primeras caras deben ser llenadas en una primera visita, ¿no? Porque es recolección de datos. Y cuando digo en la primera visita, no significa estar parado frente a la familia, a la persona, porque recordamos que el familiograma lo podemos hacer con la información que nos están dando del agrupado, ¿no? Y por eso viene ahí yo puedo llegar al establecimiento y en un momento que tenga, ¿sabes qué? Ya he dibujado más o menos el familiograma con lápiz, pero ya lo voy haciendo mejor y me voy acordando de la información que me han dado, ¿no? Y ya tengo ya mi segunda y mi tercera página completa, ¿no? La primera visita es para recopilar información y contar con todos los riesgos por etapa de vida, riesgos ambientales, riesgos sociales, así es, ¿no? Luego en la segunda visita yo ya tengo que ir con mis riesgos identificados y con mi propuesta de acuerdos. Hago los acuerdos, establezco los acuerdos, pongo fechas, hasta incluso puedo poner fechas, ¿no? Puedo poner horarios, hago mi segunda visita ejecutada, ya llegué a los acuerdos y a partir de la tercera visita yo ya tengo que hacer seguimiento de los acuerdos que he llegado. Tercera y cuarta visita es para cumplimiento de acuerdos, para ver si es que se cumplió o no se cumplió. Y si no se cumplió, pues verificar por qué no se cumplió y ajustar el acuerdo, ¿no? Entonces, a una cuarta visita yo ya debería tener acuerdos cubiertos, cumplidos, por parte de los usuarios, ¿no? Se puede extender a una quinta, a una sexta, sí, pero eso ya debería ser la excepción, ¿no? Ahora, hay algunas cosas que jamás voy a alcanzar. Por ejemplo, si pongo a un cuarto, un quinto integrante que viene una vez al mes, pues nunca va a estar en acuerdos, pero vengo a la segunda visita y ya no va a estar, y vengo a la tercera y tampoco ya no está. Entonces, ahí yo me voy a dar cuenta qué tan, digamos, correcta fue mi decisión de incluir a este integrante que venía una vez al mes, ¿no? O que justo apareció ese día de la visita, ¿no? Justo ha llegado mi sobrino y parece que se va a quedar unos días. Entonces, yo digo, ¿lo puedo registrar? Sí, sí lo puedo registrar, pero va a llegar un momento en que si desaparece voy a tener que informarlo de que era pues un transeúnte, ¿no? De que no se quedó en la familia. Ese sería el comentario, Erika. Doctora, nos preguntan con respecto a si es factible o no la actualización de la ficha familiar. Sí, en realidad, mira, como parte de un formato de la historia clínica, todo formato es perfectible, ¿no? Incluso dentro de los parámetros de la ficha familiar existen parámetros para modificar los formatos. Y nuevamente, esta ficha familiar es un formato. La ficha familiar no tiene color de costa, sierra, selva o de zona urbana y zona rural. Es una ficha familiar genérica.
que se ha hecho pensando en la mayor, digamos, en la mayor demanda a nivel nacional. No le calza a una región por A, por B, por C, agrégale el campo, no hay ningún problema, agrégale el campo. Justifiquen que se necesite el campo y se puede agregar, ¿no? Si va a dar más información, genial. Y eso nosotros lo podemos agregar en una fila adicional o reemplazar alguna fila que consideremos que no está sumando mucho o complementar la información que nos está pidiendo en un campo. La ficha nos pide, no sé, pues nos piden contaminación del aire. Sí, pues sabes que acá hay una industria y el ruido nos tiene todos los días, de madrugada hay ruido. Y la palabra ruido no está en mi ficha, pues la coloco, no pasa nada. ¿Y por qué la coloco? Porque yo considero y la familia considera que es un riesgo importante, ¿no? Y entonces, pues se considera como un problema. Ahora, cambiarla con resolución directoral, con resolución de la direza o con resolución ministerial es un poco más difícil. Yo creo que debemos ser moldeables, ¿no? A los campos que hay, y estos campos no son los máximos, estos campos son los mínimos. Nosotros podemos agregar en la medida que nosotros convengamos que es una información relevante para nuestra comunidad, podemos agregar una línea más con lápiz, con lapicero, porque lo consideramos como un riesgo para la familia. ¿Quiénes realizan la ficha familiar? Todo el equipo multidisciplinario, desde el técnico hasta el profesional. ¿Qué profesional? Todos los profesionales, porque es una ficha para recolectar información. Ya les había mencionado, si tengo una niña, soy obstetra, tengo una niña de 4 años que he identificado que no tiene controles de crecimiento y desarrollo, no tiene vacunas, y como yo no la puedo atender, entonces no lo hago, es incorrecto. Lo que tengo que hacer es informar a la enfermera, enfermero de mi equipo multidisciplinario para decirle que tengo una niña que no tiene controles. Y de la misma manera, si en mi familia soy enfermera y tengo una obstetra en mi equipo multidisciplinario y identifico en mis integrantes de una familia una gestante, ¿no? Lo correcto es informarle a mi equipo multidisciplinario que hay una gestante por controlar porque no tiene ningún control. Entonces, Doctor, todos tienen que aplicar la ficha familiar. doctora, nos preguntan si se encontrase solo a un adulto mayor que vive solo, ¿se puede realizar esa ficha o cómo se tendría que actuar? No, sí, se tiene que realizar la ficha. Se tiene que realizar la ficha y eso más bien nos ayuda a hacer un paquete de atención integral del adulto mayor. Se tiene que identificar algún familiar, ¿no? Ya sea su teléfono, su nombre, para ver de qué manera, para recolectar en realidad más información. Sí, yo he tenido pacientes que son pues pacientes mayores, muy mayores, ¿no? Que viven solos, que todavía se valen por sí mismos o que por ahí que tienen, pero siempre hay un apoyo, ¿ah? Siempre hay un apoyo para el tema de los alimentos, para el tema de algún vecino, de algún sobrino, de algún primo. Entonces, esa información, si bien es cierto, no es en este caso específico, porque ya estamos hablando de casos muy específicos, ¿no? Se toma nota, ¿no? Se toma nota de quién es el punto de apoyo y se comienza digamos, a tratar de identificar de qué manera se puede dar algún soporte a este integrante de la familia. Doctora, sus recomendaciones finales con respecto al manejo adecuado de la ficha familiar. Sí, bueno, finalmente yo lo que les recomiendo es de que no veamos a la ficha familiar como una camisa de fuerza, ¿no? Primero que la conozcamos, ¿no? Primero que la conozcamos, que la revisemos, que sepamos sus campos, que sepamos el orden, que sepamos estos campos de conocimiento que necesita la ficha familiar para poderse llenar, que son el tema de familiograma, ecomapa, la tipología familiar, que son campos que, como les mencionaba, necesitan alguna información adicional de conocimiento por parte del equipo multidisciplinario, ¿no? Luego, que seamos versátiles en el momento de la entrevista, ¿no? De la recopilación de información, que no sea una entrevista, que procuremos que no sea una entrevista fría. El primer ejercicio que hicimos es de que nosotros somos integrantes de una familia. ¿Qué pasaría si a nosotros nos vienen y nos
aplican esta ficha familiar y nos tienen una hora parados ahí en la puerta, ¿no? Recopilando esta información, ¿no? Con un poco de empatía, ver la manera de hacer más amigable la entrevista, ¿no? A la familia. Lo tercero que yo les recomendaría es de que con la práctica puedan llegar hasta la tercera página en la primera visita y trabajar ya para la segunda visita una propuesta de PAIFAM, ¿no? Y si les falta algún familiar, ¿no? Porque también no es que avanzan todo completo, ¿no? De repente la información del señor Oscar, que era el papá del ejemplo, no tiene mucha información, pero ya puedo ir proponiendo intervenciones para Gladys y para Carla. Voy a mi segunda visita con dos objetivos. El primero es ya irle dando opciones a Gladys y a Carla, y el segundo objetivo, recopilar la información de Oscar, ¿no? Porque sé que Oscar es el jefe de familia, pero justo no está y no tengo algunos datos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es su número de DNI? Uy, no me lo sé. O en qué tipo de trabajo tiene. Uy, la verdad es que creo que recién ha entrado, no, pero no sabría decirle. Entonces, como que voy dejando campitos en blanco, pero eso no debería frenar que en mi segunda visita yo ya tenga mi propuesta de PAIFAM, ¿no? Y lo tercero es de que aprendamos a trabajar en equipo, ¿no? Más, yo sé que todos procuramos hacer un trabajo en equipo, pero hay algunos problemas de salud que no vamos a poder cubrir nosotros solos, ¿no? Necesitamos el apoyo de nuestros pares, de nuestros compañeros del equipo multidisciplinario, ¿no? Para poder dar un abordaje completo a la familia. Y sí, la recomendación es que se llene primero con lápiz, ¿no? Que se llene con lápiz. No pasa nada si no lo llenamos con lápiz. El dibujito del familiograma lo puedes borrar 50 veces. Si es que es con lápiz, si te equivocas en algún campo, ¿no? En cambio, si es que es con lapicero y es un poco más difícil meterle ahí el corrector, no es tan amigable, ¿no? Entonces, tenemos los datos con lápiz, no hay ningún problema. De repente el nombre de la familia, cosas que no van a cambiar, ya los podemos poner con lapicero, ¿no? Eso sería mis recomendaciones, Erika. Doctora, reciba los saludos y el agradecimiento por el desarrollo de este tema tan importante para los trabajadores del primer nivel de la directora ejecutiva de Infosalud del Ministerio de Salud, la licenciada Edith Betsabe Pariona Valer, del decano del Consejo Regional 22 Apurímac del Colegio Médico, el doctor José Luis Osorio Ticona, de la directora de la Red de Salud Abancay, la magíster Janet Indira Pichigo Bernales, y de nuestro director general de la Dirección Regional de Salud Apurímac, el doctor Renan Ramos Morón, y de todo el equipo de Telesalud que viene trabajando arduamente para poder llevar estos temas a todo el personal del primer nivel para que pueda tener las herramientas necesarias y pueda tener un mejor desenvolvimiento. Muchas gracias, Eric. En realidad, muchas gracias a la direza, a la red de salud Abancay, ¿no? De la direza Apurímac, por esta invitación. En realidad yo estoy muy presta a poder compartir los conocimientos que sean necesarios en áreas de poder contribuir en que los equipos multidisciplinarios de salud en el primer nivel puedan tener un mejor desenvolvimiento a la hora de intervenir a la familia. Muchísimas gracias, doctora Verónica, por el apoyo que venimos recibiendo de ustedes. Y muchísimas gracias a todo el personal que nos viene siguiendo cada día y a cada uno de los participantes por seguirnos en las redes sociales. Muy agradecido con todos y recordarles una vez más, completar el link de asistencia, el mismo que se encuentra en el chat del Zoom, para de esa manera poder hacer llegar la información que nos han solicitado. Muy buenas noches con todos los presentes. Muy buenas noches, doctora Verónica. Muy agradecido por su presencia. Buenas noches a cada uno de ustedes. Buen fin de semana. Hasta luego.